entonces vamos a terminar con este tema de faringoamigdalitis aguda. Y lo que nos quedaba faltando no es muy complicado, pues todos tienen más o menos una buena idea de cómo manejar una amigdalitis, pero van a ver que hay algunas cositas interesantes que vamos a ver en esta charla. Entonces miren, recuerden que las amígdalas y las adenoides hacen parte, como les decía anteriormente, del sistema linfoide a través de ese círculo de Waldeyer. Son el primer sitio de contacto de microorganismos y de sustancias antigénicas con el cuerpo. Por ende, generan protección del tracto aerodigestivo a través de la producción de IgA, que es una inmunidad adquirida. Entonces, algunas veces las mamás tienen mucho temor, lo digo porque es una duda muy frecuente con los otorrinos, y es que las mamás piensan que si uno le opera al niño las amígdalas y las adenoides van a perder defensas. Pues hay que dejarles claro que lo que le vamos a quitar es parte de su sistema linfoide y de la defensa, pero que afortunadamente, así como tienen las amígdalas y las adenoides, tienen una cantidad de ganglios más en el cuerpo que pueden cumplir como la misma función. Y en el paciente que se toma la decisión de operarlo de amígdalas y adenoides es porque definitivamente estas dos estructuras están generando más problema que beneficio para el paciente. Pero entonces traten de dejarle siempre claro a los papás que el hecho de que se vayan a operar los niños de amígdalas y adenoides no representa que ellos vayan a perder con esto defensas o se vayan a volver más susceptibles a infecciones. Por el contrario, la tendencia es a ver que esos pacientes mejoran muchísimo con la cirugía. Entonces esas son las amígdalas, se las recuerdo, para los que no las conocen aún, algunos aún son buenos viendo amígdalas fantasmas, o sea, aquellas que murieron, que ya hace muchos años están en la caneca de la basura de algún quirófano en la ciudad de Medellín, pero que ustedes también las ven, todavía las ven ahí, tienen esa capacidad de ver lo que ya no está, o lo que ya está muerto, o lo que está inexistente, pues algunos las ven, pero en realidad así se ven. Un par de bolitas, algunas veces crípticas, otras veces lisas, de diferentes tamaños, localizadas en unos pilares que llaman el pilar anterior y posterior en la región de la orofaringe, a cada lado, son las amígdalas palatinas. Si vemos aquí la lengua y vemos esa zona de la orofaringe, entonces aquí tenemos un músculo que se llama el palato gloso y otro que se llama el palato faringio, y estos dos músculos representan lo que sería el pilar anterior y el pilar posterior. En esos pilares se alojan las amígdalas. Algunas veces son tan grandes que salen de los pilares, y por debajo o por detrás de ese lecho amigdalino que alberga las amígdalas hay unas estructuras vasculares que son estas, unas arterias que son ramas de la faringe ascendente, y que son las que generan tanto sangrado, por ejemplo, cuando uno opera a un paciente de amigdalectomía. Esto es un corte sagital, ahí se ve la relación con el paladar duro, el paladar blando, la fosa amigdalina, el palato gloso, que sería el pilar anterior, y el palato faringio, el pilar posterior, y la amígdala como tal en un nichito o en una fosa que se ha denominado la fosa amigdalina. Ahora bien, hablemos un poquito de la microbiología. Cuando se han hecho cultivos faringios en niños recién nacidos, se han encontrado completamente estériles. Es decir, uno empieza a adquirir microorganismos en las amígdalas a medida que empieza la alimentación oral. A medida que usted empieza, o el bebé empieza a comer, es que empieza a colonizarse las amígdalas y ese tejido amigdalino con microorganismos. Por eso es que los primeros microorganismos o las primeras bacterias que se aíslan de esta zona en los bebés son aquellas que también se aíslan de la piel de la madre, de la piel areolar o de la piel cercana al pezón, en aquellos pues que reciben obviamente desde el principio alimentación materna. Ahora bien, ¿qué es entonces una amigdalitis aguda, una faringoamigdalitis? Es un proceso súbito pues de poco tiempo de evolución, febril, característicamente muy febril, sobre todo pues cuando es bacteriana, que se acompaña de inflamación del área faringoamigdalar, no solamente de las amígdalas, sino también ustedes ven aquí de los pilares, un poco el paladar blando.
no hay una imagen clásica de una amigdalitis bacteriana. Es que parece que el tema de amigdalitis es demasiado sencillo como para haberlo metido como en un curso de otorrino, digámoslo así. Pero no es tan sencillo el diagnóstico. No es tan sencillo llegar al diagnóstico bacteriano viral. No es tan sencillo uno tomar la decisión de dar antibiótico, de manejarlo con un tratamiento expectante y con simplemente analgésicos y observación. No es tan sencillo porque son muy similares las características clínicas en lo bacteriano y en lo viral. Y eso lo vamos a ver a continuación. Un poquito de epidemiología. La mayor parte de los pacientes que se infectan por estreptococo beta hemolítico del grupo A son un grupo de entre los 5 y los 15 años. Y del 5 al 15% de estos pacientes pueden tener infecciones por el estreptococo piógenes o beta hemolítico del grupo A. El estreptococo como tal tiene incubación entre 12 horas y 4 días. Ojo, recuerden que la mayoría de las amigdalitis son de origen viral, el 70% en los niños y el 90% en los adultos. Eso quiere decir que muchos pacientes tal vez están siendo tratados con antibióticos sin necesidad. Y nunca olviden un virus importante que es el virus del Epstein-Barr, que puede ser causa de infección faringoamigdalar entre un 1 y un 2%, y lo vamos a ver más adelante con un síndrome que él configura. En cuanto a la etiología, entonces, digamos que lo más frecuente es que se presenten por estreptococo piógenes o el beta hemolítico del grupo A, pero no hay que desconocer que se puede presentar infecciones faringoamigdalares también por otros tipos de estreptococos beta hemolíticos que no son del grupo A, como el grupo C y el grupo G, como los Arcanobacterium, como el Mycoplasma pneumonia, otras bacterias que son más dudosas o más raras, como son la clamidia, la neisseria, el Clostridium diphtheriae, la Yersinia, Treponema pallidum. Hay otros como los virus que son muchos, adenovirus, Epstein-Barr, herpes 1 y 2, enterovirus, Coxsackie, parainfluencia, influenza, rinovirus, coronavirus, VIH. Cualquier virus puede ser responsable de una infección faringoamigdalar. Y otros como el Toxoplasma, Actinomyces y la Cándida. Entonces, microorganismos los que quieran, desde el origen bacteriano, pasando por el origen viral y terminando por microorganismos incluso como parásitos y hongos. En cuanto al cuadro clínico típico de una amigdalitis, lo que yo les estaba mencionando anteriormente, es muy difícil diferenciar una patología viral de una producida por estreptococo beta hemolítico del grupo A. O sea que es muy difícil saber cuándo darle un antibiótico a un paciente o cuándo simplemente darle un manejo sintomático y expectante. ¿Qué van a presentar los cuadros tanto virales como bacterianos? Dolor de garganta, odinofagia, fiebre, cefalea, náuseas y vómito, dolor abdominal, eso especialmente en los niños. En los niños muchas veces las amigdalitis se manifiestan con dolores abdominales y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora bien, hay algunas tablas que se han propuesto que más o menos lo orientan a uno hacia lo viral o lo bacteriano y yo se las traigo a continuación. Si viéramos las características de la amigdalitis y empezáramos a preguntarnos por la edad, en niños que son menores de 4 años o pacientes mayores de 45 años, la mayor posibilidad es que sea un origen viral. Sin embargo, si está en ese rango de edad de los 5 a los 15 años que mencionamos anteriormente, lo más posible es que sea de origen bacteriano. En cuanto a la estación, las virales pueden presentarse en cualquier época del año, mientras que las bacterianas son más en invierno o primavera, pues donde hay claramente estas estaciones. En cuanto a la instauración, es gradual en la viral, es súbita en la bacteriana. Los síntomas pueden ser en la viral fiebre y odinofagia, pero leve, y en la bacteriana más bien fiebre alta y odinofagia severa. Otras cosas que apuntan más a viral, y esto sí es como bien importante: tos, conjuntivitis, mialgias y diarrea. Eso es más para la viral, sobre todo la tos. Ahorita en una clasificación que vamos a ver que se llama la clasificación de Centor, a la tos le dan un puntaje importante. Mientras que la bacteriana cursa más con cefalea, náuseas, emesis y eritema. En faringe pueden presentarse eritematosas las amígdalas con exudados hasta en un 65%. Entonces miren que una de las cosas que a uno
en principio más le hace sospechar si es una amigdalitis bacteriana es verle exudados a las amígdalas, pero mire que las virales hasta el 65% la pueden tener, y en las bacterianas hasta el 70% pueden tener exudados, o sea que el exudado como tal no termina siendo un buen factor para determinar si es una amigdalitis bacteriana o viral. En cuanto a las adenopatías, en las virales son múltiples y pequeñas, mientras que en las bacterianas son dolorosas y muy aumentadas de tamaño. Entonces, hay algunos datos desde el punto de vista semiológico que lo pueden hacer a usted sospechar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, recuerden que el exudado no es patognomónico de patología bacteriana, que hasta en el 65% de las virales se puede presentar. Esto que se presenta muchas veces en los pacientes con amigdalitis, ¿cómo se llama? Una escarlatina. Es una reacción en piel que se puede presentar en el paciente con amigdalitis. Entonces, como la clínica a veces no es tan efectiva para permitirte determinar si la patología es una patología viral o bacteriana, entonces se han hecho algunos protocolos, incluyendo unas pruebas como es el Streptoa test, o la prueba rápida para el estreptococo y un cultivo para estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Con base en esas dos pruebas de laboratorio, entonces hay, digamos, múltiples algoritmos, pero uno de los más sencillos es como este. Entonces, si no hay exudados, si definitivamente no hay exudados, el manejo puede ser sintomático. Si hay exudados, ya sabemos, no podemos saber si es viral o bacteriana con la sola presencia de exudados, entonces nos toca entrar a hacer una prueba rápida de estreptococo. Si la prueba rápida da positiva, pues se iniciará el antibiótico. Si la prueba rápida da negativa, se pasará a hacer cultivo. Si el cultivo es positivo para estreptococo, se iniciará antibiótico. Si el cultivo es negativo para estreptococo, se dará manejo sintomático y se tendrá que empezar a considerar otras causas de amigdalitis, como sería la mononucleosis infecciosa. Ustedes dirán, no, pues que gracias, o sea, pues primero, doctor, ¿dónde tengo yo una prueba rápida para estreptococo y dónde va a tener yo un cultivo? Eso es una buena pregunta. Eso no en todas las instituciones de salud cuentan con ese recurso. Y usted me dirá, pero vea, esto sí es chistoso, doctor. Un paciente con una amigdalitis llega a urgencias, mejor dicho, ardido de la fiebre y con harto dolor. Y usted me va a decir que yo le tengo que mandar esto y que si da negativo le mando un cultivo y que vuelva por ahí a la semana, cuando ya el cultivo salga, a ver si lo voy a tratar o no. No, ese paciente no va a esperar. Entonces vea, parece ridículo el algoritmo, pero en parte tiene sentido y tiene un mensaje importante subyacente que yo les quiero dejar y que se los voy a mencionar enseguida. Vea, cuando uno tiene una amigdalitis bacteriana, la urgencia no es iniciar el antibiótico. De hecho, hay muchos estudios que dicen que el antibiótico es efectivo incluso iniciado 9 días después de haber comenzado el cuadro de la amigdalitis. Lo más importante es como el manejo sintomático. Entonces, así, eso es como cambiar el chip, porque la idea que uno tiene es de mandarle antibiótico rápidamente, el chuzón, la penicilina inmediatamente, que porque le vio exudados cuando realmente podía ser una patología viral. Entonces, lo que quiere decir esto es que uno puede tomarse el tiempo con el antibiótico. Incluso este algoritmo pide que si usted tiene un Streptoa negativo, le haga un cultivo, espere el cultivo y con base en el cultivo le dé tratamiento antibiótico o no. Y eso son varios días, por ahí una semana esperando ese cultivo. Quiere decir eso entonces que el pilar fundamental del tratamiento de la amigdalitis no es el antibiótico. ¿Para qué es bueno el antibiótico? Bueno, el antibiótico ayuda a cortar un poco el curso natural de la enfermedad, pero sobre todo el antibiótico es importante para prevenir las complicaciones supurativas y no supurativas de la amigdalitis. Específicamente las no supurativas, la fiebre reumática. Entonces, para eso es que termina siendo importante el antibiótico, para evitar como esas complicaciones. Pero para el manejo sintomático, analgésicos, antipiréticos, eso sería lo que se debería dar. Entonces, ustedes me dirán, no, profe, pues es que confundidos con ese algoritmo. En realidad todos, o sea, pocas instituciones en esta ciudad cuentan con el recurso de la prueba rápida de estreptococo. Creo que en Pablo Tobón la tienen, prueba rápida de estreptococo, y después como el tema del cultivo.
De otra manera, a usted le toca ¿con qué? Con lo que tiene, con su conocimiento, con sus ojos, con las puras uñas, o sea, puro examen clínico y pura semiología. Para eso, entonces les voy a mostrar ahorita una clasificación que más o menos los orienta así. Ya acabamos de ver una tabla que hablaba de los hallazgos propios que se pueden encontrar en una patología viral y en una bacteriana, pero ahorita vamos a ver una clasificación con puntaje establecido que también le ayuda a usted aún más a acercarse a ese diagnóstico cuando usted no tiene estos recursos de las pruebas rápidas y de los cultivos. Entonces el tratamiento, ¿cuándo se hará? Se hará cuando usted tiene un estreptococo confirmado. Pues lo ideal sería, como lo dice el algoritmo, confirmado o por prueba rápida o por cultivo. Pero si no, entonces confirmado por clínica. Miren que las amigdalitis, lo que ustedes decían, ¿no? Cuando ya salga el cultivo ya el paciente está aliviado. Sí, es que las amigdalitis tienen una resolución espontánea más o menos en 3 a 5 días. Y, ojo, el tratamiento puede posponerse hasta 9 días, todavía asegurando protección contra complicaciones no supurativas como la fiebre reumática. No está tan claro que el antibiótico sea bueno para prevenir otra complicación no supurativa de la amigdalitis como es la glomerulonefritis. Para lo que sí está realmente aprobado y que es reconocido que reduce efectivamente es la posibilidad de la fiebre reumática. Entonces les hablaba yo de unos criterios como diagnósticos que a su vez enfocan el tratamiento del paciente y son estos criterios que se han denominado los criterios de Centor. Miren, estos criterios dan un punto para cada uno y aquí hay una subdivisión de la edad que da 1 punto, 0 puntos y resta 1 punto. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si usted tiene una temperatura mayor de 38 grados le da 1 punto, si tiene exudado le da 1 punto, si tiene ausencia de tos le da 1 punto, si tiene adenopatías dolorosas le da 1 punto, si tiene edad entre 3 y 14 años le da 1 punto, entre 15 y 44 le da 0 puntos y mayor de 45 años antes le resta 1 punto. Entonces usted lo que hace es de la historia clínica del paciente mirar esto, cuánto tiene temperatura, le examina, tiene exudados o no, tiene tos o no, tiene adenopatías, son dolorosas o no, qué edad tiene el paciente y con eso usted saca estos puntajes. El puntaje definitivo si le da entre -1 y 0, la posibilidad de infección por estreptococo es entre el 1 y el 2,5%. Y en este grupo de pacientes no habría necesidad ni de hacer test complementarios ni de dar antibiótico. Si el puntaje es de 1, estaría una posibilidad de estreptococo entre el 5 y el 10% y no habría en principio que dar antibiótico ni hacer pruebas complementarias. Si por el contrario tiene un puntaje entre 2 y 3, la posibilidad de estreptococo aumentaría a 11 a 17% y si es 3 a un 28 a 35% y aquí se debería hacer el test rápido y solo si es positivo dar antibiótico. Y cuando los criterios de Centor le dan entre 4 y 5 hay una posibilidad de estreptococo, de infección por estreptococo entre el 51 y 53% y aquí habría que dar antibiótico con o sin cultivo acompañante. Entonces miren que en parte les ayuda a librar la papeleta, porque miren que el único que no los deja tan tranquilos es este que mete el test rápido. Pero si usted le da uno en -1, 0 o en 1, usted sabe que ya no le tiene que iniciar antibiótico a ese paciente. Y si le da un puntaje de 4 o 5, le puede iniciar antibiótico sin cultivos y sin otros estudios. Entonces ahí ya usted puede coger un grupo de pacientes y con un poquito más de criterio científico decidir a cuál le inicia antibiótico o no. ¿Qué hace entonces el antibiótico? Acorta la duración y severidad del cuadro, pero ya saben que él automáticamente puede resolverse en 4, 5, 6 días. Reduce el riesgo de fiebre reumática, es comprobado, pero protege incluso iniciándose 9 días después de comenzado el cuadro. De elección es la penicilina. Se ha demostrado que no se ha podido confirmar ningún germen, ningún estreptococo betamolítico del grupo A resistente aún a la penicilina, o sea que sigue siendo un tratamiento eficaz y la primera elección. Reduce complicaciones supurativas, claro, si usted inicia un antibiótico tiene menos posibilidad que el paciente progrese a una complicación como sería por ejemplo un absceso periamigdalino.
y aumenta la recurrencia. Ojo, entonces otra de las cosas que favorece el no iniciar antibiótico tan rápido, pues lo que les decía, que protege contra la fiebre reumática incluso iniciado 9 días después. Y la otra cosa es que en algunos estudios se ha visto que aumenta la recurrencia de las amigdalitis. ¿Por qué? Parece que cuando usted coge una amigdalitis en sus primeros momentos y le inicia el antibiótico y el antibiótico es eficaz y erradica como tal la bacteria, la elimina, pues no ha dado tiempo a que el sistema inmunológico haga un reconocimiento de ese germen y monte una respuesta inmunológica y una memoria inmunológica. O sea, usted no le dio tiempo al sistema inmunológico a que reconociera esa bacteria porque rápidamente el antibiótico la eliminó. ¿Qué hace eso? Pone al paciente en una desventaja y lo hace susceptible a que le vuelva a aparecer rápidamente la amigdalitis. Entonces, en algunos casos, el antibiótico favorece que los pacientes tengan recurrencia de la amigdalitis, porque no ha permitido que su propio sistema inmunológico se prepare adecuadamente para contener la infección por ese germen, porque usted no le ha dado tiempo a montar una respuesta inmunológica. Entonces ahí hay como varias cosas, es simplemente, yo no les estoy diciendo que no usen antibiótico, el antibiótico es bueno y ya lo ven, pero la idea de la clase es que ustedes también entiendan que si no inician el antibiótico no están cometiendo ningún pecado y que ese no es el primer enfoque que ustedes deben de tener, que el manejo sintomático es más importante y que el antibiótico lo pueden dejar para después y pueden tomarse un momento para analizar bien el caso del paciente y determinar si efectivamente es candidato o no al antibiótico. ¿Listo? Estreptococo, como les decía, es universalmente sensible a la penicilina, no así a los macrólidos y a la clindamicina. Entonces, hay una tendencia muy frecuente de manejar las amigdalitis con macrólidos, pues con acitromicina, y eso es algo popular, yo las he manejado. No es un pecado, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que con una acitromicina o con una clindamicina el paciente le puede fallar el tratamiento, porque hay algunos estreptococos que pueden ser resistentes a los macrólidos y a la clindamicina. Sin embargo, ningún estreptococo piógenes de los que se ha estudiado hasta el momento es resistente a la penicilina, o sea que usted con penicilina va a la fija, todos los va a erradicar porque todos serían sensibles. Esta es una tabla que simplemente quiero que ustedes tengan con las diferentes alternativas terapéuticas que hay, las dosis recomendadas, las ventajas y las desventajas. Simplemente recuerden que la penicilina se puede dar vía oral, que la amoxicilina es una alternativa adecuada, que la penicilina benzatínica es una dosis de 600.000 unidades para menores de 27 kilos y de 1.200.000 unidades para mayores de 27, que duele como un berraco, pero que es muy efectiva. Para alérgicos a los betalactámicos, ojo, puede usarse cefalexina, cefadroxilo, pero recuerden que estos también hacen parte de la familia de los betalactámicos. En realidad es para los alérgicos a la penicilina, porque estos otros betalactámicos pueden hacer reacción cruzada. Entonces yo preferiría que si el paciente tiene una alergia a la penicilina, más bien se vayan por otras moléculas como la clindamicina, citromicina, claritromicina y eritromicina, o sea, moléculas que no tengan nada que ver con la familia de los betalactámicos. Aquí está la clindamicina, cuál sería la dosis. La citromicina normalmente se da por 5 días, la mayoría de las presentaciones vienen por 3, pero lo ideal es darlo por 5 días. Claritro y eritromicina, la eritromicina tiene una desventaja y es la pobre o la poca tolerancia gastrointestinal que afecta bastante a los pacientes. Bueno muchachos, les decía que 1 a 2% de las amigdalitis son generadas por el virus de Epstein-Barr y eso genera un síndrome que se llama la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es la característica clínica? Adenopatías cervicales y hepatoesplenomegalia. Muy similar al estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Puede presentarse un rash post-amoxicilina hasta en un 30% de los casos. Miren muchachos, muchos de los pacientes que han sido manejados por una amigdalitis y han presentado un rash han sido mal diagnosticados como alérgicos a la penicilina. Y resulta que en realidad lo que tenían era una amigdalitis por Epstein-Barr y entraron dentro de este grupo el 30% que hacen rash cuando se les pone amoxicilina. Entonces,
Son pacientes que toda la vida van a terminar con ese rótulo de alérgicos a la penicilina a partir de una mononucleosis infecciosa que hizo un rash típico por amoxicilina que se puede presentar hasta en un 30% de los casos. Entonces, a veces, digamos, uno tendría que ahondar más en esas alergias a la penicilina. Pues obviamente, antes de aplicarla en los servicios de urgencias, usted tiene la posibilidad de hacer la prueba, pero en consulta muchas veces se ve como con el inconveniente. El paciente tiene una otitis media aguda y la primera elección es amoxicilina, pero resulta que dice que es alérgico porque un día que le dio una amigdalitis le dio un brote después de la amoxicilina. Entonces uno en ese momento tiene que terminar por creer que eso fue lo que sucedió. Pero muchos de esos pacientes probablemente no son alérgicos, sino que hicieron una reacción propia de la mononucleosis infecciosa. Listo. Aquí también se puede hacer un monotest, una prueba rápida para IgM de Epstein-Barr, y el tratamiento de la mononucleosis será con dexametasona, 0.6 miligramos kilo día, que puede ser IV o IM por 2 días, 2 veces al día por 2 días. Entonces, el manejo de esta patología, de este tipo de amigdalitis en particular por Epstein-Barr, es con dexametasona y no con antibióticos ni otras cosas. Hay un síndrome que yo no sé si ustedes alguna vez en pediatría lo habían escuchado, y es el síndrome FAPA. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Es un síndrome que, como su nombre lo indica, o las siglas lo indican, es una síndrome de fiebre periódica con estomatitis aftosa, faringitis recurrentes y adenopatías recurrentes. Entonces, niños que clásicamente ven los pediatras con cuadros febriles repetitivos, con aptas orales, con faringitis y con adenopatías, pueden tener este síndrome FAPA, que es básicamente producido por las infecciones por las amígdalas, por las amigdalitis. Y hay otro que se llama el síndrome PANDAS. ¿Lo habían escuchado alguna vez? El síndrome PANDAS quiere decir que es un desorden neuropsiquiátrico pediátrico y autoinmune asociado con el estreptococo. Eso es lo que quiere decir PANDAS. Entonces, son niños que, asociados a las amigdalitis recurrentes, tienen un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. He visto, a veces las mamás cuentan muchas cosas cuando uno les opera a los niños, y algunas han dicho: doctor, usted operó a mi niño y ese niño empezó a embarnecer, come de todo. Eso es lo más típico. Pero también he escuchado una que otra que dice: oiga doctor, ¿usted qué le hizo a mi niño? Le operó esa amígdala, este niño ya es un angelito. Este niño era un terremoto, doctor, no lo aguantábamos ni en la escuela ni en la casa. Y santo remedio, le operó esa amígdala, este niño es un vea. No le falta sino ser sacerdote ya, es que es... Entonces digo yo: vea, este tenía un PANDAS, este es PANDAS. Probablemente tenía ese desorden neuropsiquiátrico provocado por el estreptococo. Entonces, ahí lo que pasa es que hay unos anticuerpos del estreptococo que son antineurales y van y atacan el cerebro y generan todo este desorden neuropsiquiátrico. Ahí el tratamiento sería la amigdalectomía. Este síndrome PANDAS hace parte de las indicaciones relativas de amigdalectomía que ya vamos a ver enseguida. Bueno, lo vamos a ver ya. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para sacar las amígdalas? Las indicaciones son estas. Hay unas indicaciones absolutas y unas que son relativas. Dentro de las absolutas está obstrucción de la vía aérea, no hay duda. Un paciente que tenga unas amígdalas tan grandes que le esté generando apneas y obstrucción, no hay duda que hay que sacarle las amígdalas. Sospecha de tumor maligno, obviamente, si usted tiene una sospecha de que es un linfoma o algún otro tipo de tumor maligno, hay que sacar las amígdalas. Y cuando el tamaño de las amígdalas genere francamente dificultades alimentarias en los pacientes, hay que sacar las amígdalas. En cuanto a las relativas, están las amigdalitis recurrentes. Los que han ido al consultorio, algunas veces hemos podido hablar de este tema, y muchos han caído en la clasificación anterior. Muchos les pregunto: bueno, ¿cuál es la clasificación de amigdalitis recurrente? Y muchos hablan de 4 en un año o 3 en 6 meses. Eso se manejó hasta hace algún tiempo, pero la clasificación actual habla que amigdalitis recurrente es cuando se presentan 7 episodios de amigdalitis confirmados en un año, 7 o más en un año, o 5 al año por 2 años, es decir, 5 más este año y 5 más el año pasado, o 3 o más por año en 3 años, que presente 3 o más este año, 3 o más el año pasado y 3 o más el año antepasado. Entonces eso cambia un poquito los criterios
de amigdalitis recurrente y por ende los criterios también para amigdalectomía. Abscesos periamigdalinos, en un principio se hablaba que con el primer absceso periamigdalino se dejaba que el paciente se recuperara y se le sacaban las amígdalas, ahora no, ahora es cuando el paciente presenta un segundo absceso periamigdalino. Causas relativas también, la litosis, el síndrome PAPA o el síndrome PANDAS, y las convulsiones febriles por amigdalitis también terminan siendo una indicación relativa. Eso es un posoperatorio de amigdalectomía. A ustedes les va a llegar esto. Los pacientes después de amigdalectomía consultan mucho al médico general por urgencias por el dolor. Y usted lo va a revisar y le va a ver esto. ¿Usted qué pensaría? ¿Que está infectado? Dígalo con la mano en el corazón. No lo... Y entonces yo le he mandado amoxicilina en el posoperatorio y usted ya le escalaría un tratamiento más avanzado. Usted diría, no, eso está infectado. ¿Ya les mandaron amoxicilina? No, pues venga, yo lo hospitalizo y le pongo que era algo venoso, venga, yo le doy clinda o no, un unacin, venga, hospitalicémoslo con unacin, ese dolor, se le infectó la cirugía. Así cicatrizan absolutamente todas las amígdalas. Ese es un posoperatorio normal. De hecho, miren, por días, en el día 1, miren cómo se pone en el día 2, día 3, día 4, día 5, 6, 7, miren todo lo que tarda en empezar a caerse ese tejido fibrilar, a empezar a tener el color rosado habitual. Miren, estamos en el día 16, incluso pasamos al día 17, 18, 19 y 20. Listo. Entonces, así como muchas veces les he sacado de dudas en algunas cosas, como que una placa de meningoesclerosis no es un hongo y no se maneja por un mes con fluconazol, así como les he dicho otras tantas cosas, esta es la imagen clásica de un posoperatorio de amigdalectomía y ustedes lo van a ver, así se ve. Y no se van a asustar en el día 2 que les va a llegar así. Así es como se ve un posoperatorio de amigdalectomía normal. Y el paciente va a tener fiebre porque eso genera una reacción inflamatoria. Y el paciente va a tener dolor y va a tener eso, pero eso no quiere decir que esté infectado. Incluso creo que hasta no debería mandarle el antibiótico, es como dicen por ahí vulgarmente, es un mental. Mandar el antibiótico en porque no hay sitio en el cuerpo humano más contaminado que la cavidad oral. Incluso en la cavidad oral hay más gérmenes, se encuentran y si hay más gérmenes que los mismos genitales. Entonces es una cavidad que está expuesta a múltiples microorganismos y casi que uno no debería mandar antibiótico, pero digamos que uno por tranquilidad, por dormir tranquilo, y yo siempre les escribo en las indicaciones, vea, se le van a poner unas placas blancas, bueno, aparte de eso huele maluco. Entonces el paciente llega como un olor fétido, es que, o sea, de ahí el absceso profundo en cuello, ustedes ya se imaginan el absceso profundo, paciente en UCI, angina de Lurling, no, así es como cicatriza, para que lo tengan en cuenta para el futuro, porque definitivamente les va a llegar. Muchachos, eso es todo, terminamos el curso, no nos queda sino el parcial, es acumulativo. Pero, ¿por qué? Pero si ustedes, pero es que ustedes van al consultorio y se acuerdan súper bien de audiometría,